Generalidades. Este tipo de drogas alucinógenas tienen efecto al disociar el cuerpo de la conciencia y engañar al cerebro haciéndole creer que existen imágenes, sonidos y colores que en realidad no existen. Los viajes son incontrolables y pueden ser bellos o de pesadilla, al grado de conducir al suicidio por la intensidad de la alucinación. Su consumo puede producir malformaciones en los descendientes ya que altera los cromosomas. LSD. Aún no se considera una droga adictiva ya que no provoca que el usuario busque compulsivamente el consumo de la droga, pero sí produce tolerancia, por lo que quienes lo consumen periódicamente deben aumentar las dosis para experimentar los mismos efectos. Psilocibina y peyote. Si bien no hay pruebas de que los usuarios se vuelvan dependientes de la psilocibina y la mescalina, peyote, ciertamente se desarrolla una tolerancia a estas drogas cuando se ingiere de manera sostenida durante un periodo breve de tiempo. PCP. Su uso repetido puede llevar a un deseo vehemente por la droga y a comportamientos caracterizados por la búsqueda compulsiva de la misma a pesar de las consecuencias adversas graves. Efectos inmediatos. LSD. Las dosis bajas generan alteraciones visuales, alteraciones auditivas, pseudoalucinaciones, vivencias imaginarias, son representaciones, imágenes interiores en contraposición con las alucinaciones auténticas, que el enfermo experimenta como percepciones sensoriales. Despersonalización, se pierde el límite entre uno mismo y lo que le rodea a uno, lo que provoca una sensación de integración con el todo. Atemporalidad, no se percibe el paso de tiempo, ni se distingue entre antes y después, día y noche, etc. Sinestesia, los sentidos parecen entrecruzarse, dando al usuario la impresión de oír los colores y ver los sonidos. Introspección, un contacto profundo con uno mismo. Psilocibina. Sentimientos de relajación, de bienestar y de que las cosas son más bellas que de costumbre. Su abuso se asocia con consecuencias físicas y psicológicas negativas. Entre los efectos físicos, que aparecen en un lapso de 20 minutos luego de la ingestión y que duran unas 6 horas, se incluyen náuseas, vómitos, debilidad muscular, somnolencia, falta de coordinación. Entre las consecuencias psicológicas de usar la psilocibina están alucinaciones e incapacidad de discernir entre la fantasía y la realidad. Peyote. En bajas dosis, el peyote produce sentimientos de relajación, sentimientos de bienestar y de que las cosas son más bellas que de costumbre. En dosis altas, la experiencia es similar a la del LSD, y se producen coloridas alucinaciones visuales y sentimientos de euforia. Un viaje de peyote dura alrededor de 6 a 8 horas. Conocido como. Entre los más usados se encuentran el dietilamida del ácido lisérgico o LSD, ácido, ajos, ajonjolí, aceite, el peyote, la psilocibina, magic mushroom, mushrooms, y el PCP, fenciclidina, polvo de ángel, ozono, chifladura y combustible de cohete. Familia. Se conocen como alucinógenos debido a que producen aumento de la actividad cerebral y ocasionan una distorsión profunda de la percepción de la realidad. Vía de administración. LSD, dietilamida de ácido lisérgico. Generalmente se administra por vía oral o sublingual, se pone un cartoncillo debajo de la lengua y la sustancia pasa rápidamente al torrente sanguíneo y posteriormente al sistema nervioso central. Peyote. El peyote normalmente se come crudo, aunque también se puede mezclar con fruta y ser comido o bebido en té o infusión. Puede ser ingerido fresco o, en su defecto, puede guardarse seco para un uso posterior. La dosis estándar es de 2 a 3 peyotes medianos o grandes. No hay un modo predecible de estimar la cantidad de mezcalina, principal alcaloide de peyote con propiedades alucinógenas, que contiene cada peyote. La cantidad es determinada por la variedad, el tamaño y la edad del vegetal. Psilocibina. Los hongos de psilocibina se ingieren por vía oral. Pueden prepararse como infusión o añadirse a otros alimentos para cubrir su sabor amargo. Algunos usuarios los bañan en chocolate, con lo que enmascaran el sabor y los hacen parecer golosinas. Una vez ingeridos los hongos, el cuerpo descompone la psilocibina para producir psilocina, sustancia también alucinógena.
PCP, fenilcicloexilpiperidina por sus siglas en inglés y en español es fenciclidina. Su vía de administración es oral, es decir, normalmente se inhala, se fuma o se ingiere. Para fumarla, a menudo se agrega a la PCP algún tipo de hoja como menta, perejil, orégano o marihuana. Dependiendo de la cantidad y de la vía de consumo, los efectos de la PCP duran de 4 a 6 horas. Presentación. LSD. En la actualidad el LSD se expende en dos modalidades, en dosis altas, que son similares a las que se ingerían durante la época de los hippies y son llamados ácidos o tickets, y en dosis bajas reciben los nombres callejeros de micropuntos o tripis, o simplemente de la denominación del grabado que traiga el papel que los contiene, soles, Bart Simpsons, gatos Félix, planetas verdes, etc. Se consigue en cartoncillos humedecidos con el ácido y a veces en forma líquida. Peyote. Pequeño cactus globular, redondo y de menos de 12 centímetros de diámetro, normalmente entre 6 y 9 centímetros, con un color verde azulado glauco, aunque en algunas zonas desérticas puede adquirir tonalidades blancas o rojizas debido al polvo y al sol. Psilocibina. Es una sustancia que se encuentra en los hongos. Los hongos que contienen psilocibina se consiguen frescos o secos y tienen tallos largos y delgados que terminan en un sombrerillo cuya parte inferior está cubierta de una membrana oscura. Los hongos frescos tienen tallos de color blanco o blanco grisáceo, los sombrerillos son de color pardo oscuro en el borde y pardo claro o blanco en el centro. Los hongos secos generalmente son de color pardo rojizo con zonas aisladas de color blanquecino. PCP. Debido a su apariencia de polvo blanco cristalino, esta sustancia es muy fácil de mezclar con otras, además de que se disuelve fácilmente en agua o alcohol, por lo que se vende en el mercado ilícito en una gran variedad de tabletas, cápsulas y polvos de colores. PCP. En dosis pequeñas a moderadas, los efectos psicológicos de la PCP incluyen: aumento leve en la frecuencia respiratoria, aumento pronunciado en la presión arterial y la frecuencia del pulso. La respiración se vuelve superficial. Rubor y sudoración profusa. Entumecimiento generalizado de las extremidades y pérdida de coordinación muscular. Agitación. Delirio. Disociación, distorsiona las percepciones visuales y auditivas y produce sentimientos de aislamiento o disociación del entorno y de sí mismo. Sensación de fuerza, poder e invulnerabilidad. Efectos nocivos. LSD. Los efectos negativos más frecuentes son taquicardia, hipertermia, náuseas, vértigo, temblores, pérdida de la memoria, cambios de humor, depresión, etc., y en dosis altas suele producir estados paranoides, depresión con tendencia al suicidio, trastornos post-alucinógenos, etc. Los trastornos post-alucinógenos que se producen consisten en la repetición espontánea de los efectos psicológicos de la droga bastante tiempo después de haberse consumido, días e incluso semanas, conocidos como flashbacks. Peyote. Puede afectar el juicio, al igual que todos los alucinógenos, puede causar desórdenes mentales y causar síntomas esquizofrénicos en personas con una predisposición a cuadros psicóticos. Los usuarios a veces tienen malos viajes, que pueden incluir confusión, ansiedad y pánico. En raras ocasiones, los usuarios pueden experimentar episodios recurrentes de ansiedad y pánico, flashbacks semanas o meses después de la experiencia de mal viaje. El peyote es ilegal. Su posesión puede resultar en una larga sentencia carcelaria. Proveer peyotes vendidos o regalados puede causar una sentencia aún más larga. Psilocibina. Pueden ocurrir reacciones de pánico y psicosis, sobre todo si el usuario ingiere una dosis grande. Además de los riesgos asociados con la ingestión de psilocibina, los que intentan ingerirla corren también el riesgo de envenenarse si identifican erróneamente una de las muchas variedades de hongos venenosos tomándola por la psilocibina. PCP. En dosis alta puede provocar conducta extremadamente violenta, convulsiones, coma y muerte, aunque las muertes que suceden en personas bajo el efecto de esta droga generalmente son consecuencia de lesiones accidentales o suicidio durante un episodio de intoxicación con PCP. El PCP puede también tener efectos sedantes en interacción con depresores del SNC tales como benzodiazepinas y alcohol, provocando con ello coma y muerte por paro respiratorio.